¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los escándalos de corrupción que apuntan a los hermanos Milei con otro notable invitado, Fernando Alonso, periodista directamente desde Buenos Aires. Fernando Alonso, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Fernando, tú has sido el primer periodista que se presentó en la causa judicial en torno a este escándalo que ha surgido respecto a audios y Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei. Empecemos de cero. ¿Cuál es el escándalo y a qué hemos llegado en el día de hoy? Bueno, se vienen difundiendo audios que están revelando todo el entramado de corrupción con ramificaciones que llegan hasta la Casa de Gobierno y concretamente involucran a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, secretaria general de la presidencia en Argentina. Un cargo de lo más alta responsabilidad, uno de los cargos centrales en la administración pública argentina. Primero se difundieron unos audios que difundían la corrupción en una agencia de discapacidad y los periodistas empezaron a dejar trascender que también había audios que con la voz de Karina Milei. El gobierno se presentó ante la justicia y le pidió a un juez que prohíba la difusión de estos audios. En mi caso, con el patrocinio del abogado Cristian Cao, me presenté ayer en la causa y le pedí que den de baja esta decisión. Apelamos ante la Cámara para que se anule este fallo. Ahora estamos esperando que se dé vista, que el juez eleve las actuaciones a la Cámara, pero en principio fui el primero, con el patrocinio de Cao, fuimos los primeros en presentarnos en esta causa. Después se presentó Fontevecchia, el dueño de uno de los medios más importantes de Argentina, y estamos a la espera de la decisión de la justicia. También yo voy a tratar de sintetizar a grandes pinceladas, Fernando, un poco lo que tú comentabas. Acá estamos hablando de que hay una Agencia Nacional de Discapacidad que le llaman entonces ANDIS, un exdirector, estamos hablando de Diego Spagnuolo. Él acusa precisamente en audios a que se ha montado, como tú decías, una red de corrupción en donde hay una droguería suiza que hace compras de medicamentos que van para estos discapacitados, pero que se toma una comisión del 8% y le propone, por lo menos lo que se hace saber, el 3% para Karina Milei. Y para tener alguna idea de cifras, eso podría representar entre $500.000 y $800.000 mensuales. Y quizás también, Fernando, para una audiencia que nos vive fuera de la Argentina, este presidente Milei rechazó un posible aumento para lo que tiene que ver la emergencia de la situación de los discapacitados. Hasta ahí, digamos, lo hasta morboso de esto. Sí, aclaremos que la droguería a la que te referís se llama Suizo Argentina, pero es una droguería de capitales argentinos con ejecutivos argentinos y presencia histórica en el país, pero es una empresa argentina y no de otro origen extranjero. Esta, ¿Y entonces? no, se queda, lo que se conoció en los audios es el famoso 3% que se quedaba Karina de todas las operaciones que realizaba esta agencia comprando medicamentos. También se conoció que los medicamentos tenían una sobrefacturación de por lo menos el 30% respecto del valor en el mercado. Es decir, no solo se desviaba el 8% para el pago de sobornos, sino que además había un perjuicio al Estado pagando un 30% más que el valor de mercado por esos medicamentos. Por ahora esa es la denuncia más concreta, pero se sabe que hay audios que pueden revelar otros entramados de corrupción. Incluso
la sospecha del accionar tan violento del gobierno intentando frenar la difusión de estos audios está en que no se tiene conciencia de cuál es los audios que se tienen, que no se sabe si se refieren al caso de esta droguería o si se refiere a otros negocios que están dando vuelta en torno del gobierno. Así que es muy importante poder acceder a esos audios porque ahí vamos a tener una verdadera idea del volumen de la corrupción en el gobierno de Javier Milei. Sabemos que es un gobierno corrupto, sabemos que hay corrupción, sabemos que llega al despacho de su hermana, pero todavía no tenemos una forma de mensurar el volumen de esta corrupción. ¿Cuál sería el próximo paso de la justicia en cuanto a tiempos? Bueno, el juez tiene que ahora elevar las actuaciones, tiene que decidir si eleva o no las actuaciones a la Cámara. Si decide no elevarla, nosotros iremos igual a la Cámara a pedir que tome este caso y seguramente estamos hablando de plazos que ya van a exceder lo que resta de esta semana, por lo tanto esos audios no se van a conocer antes de las elecciones críticas, que es este domingo, elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, pero que van a tener un impacto de carácter nacional. El gobierno ya se garantizó que hasta el domingo esos audios por lo menos no se puedan difundir desde plataformas argentinas. Siempre está la posibilidad de difundirlo desde plataformas del exterior, pero nosotros los argentinos queremos seguir viviendo en una democracia y queremos tener el derecho a poder informarlo nosotros y no tener que recibir, como fue durante la dictadura militar, los informes desde la famosa Radio Colonia, que era el único medio por el cual los argentinos podíamos estar informados. Y también una aclaración. Acá estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande territorialmente y la provincia más poblada del país, dirigida por el gobernador Axel Kicillof, un hombre que se ha transformado, digamos, en un bastión, digamos, de la oposición y podría ser interpretada esta elección del domingo como una pulseada entre la arremetida del presidente Milei y la ofensiva del gobernador Kicillof. También así se puede ver desde el punto de vista político. El gobierno nacional, la administración de Javier Milei planteó esta elección como un plebiscito. Fue la decisión de Milei generar un plebiscito con esta legislación, con esta elección bonaerense. Así que claramente el domingo los bonaerenses van a tener la oportunidad de plebiscitar la administración de Milei y no la de Kicillof, porque no está en juego o no se puso en juego durante la campaña electoral la gestión de Kicillof, sino la gestión de Milei. Así que el resultado afecta directamente a la capacidad política del presidente Milei, y esto es lo que están percibiendo en los mercados bursátiles y financieros. Están viendo encuestas que no le dan muy bien al presidente y por lo tanto están valorando los activos financieros, descontando una posible derrota de Milei el domingo en las elecciones bonaerenses. Por ejemplo, hay una encuesta que le da una caída en niveles de aprobación a Milei del 40% al 30%, y ahí es donde, como tú dices, también los inversionistas extranjeros sacan la tarjeta amarilla y dice señales de alarma, no sabemos bien qué está pasando acá. Es así, hay muchas encuestas que empezaron a reflejar la pérdida de popularidad de Milei. Había logrado mantener hasta principio de este año un nivel de aprobación personal y de su gestión del 50%, entre el 50 y 55, alguna le daba apenas por abajo, pero en promedio 50% de aprobación personal y de su gestión de gobierno. Bueno, todas esas encuestas hoy lo están ubicando con una imagen negativa más alta que la positiva, una imagen negativa del 60% y una imagen positiva del 40%, incluso por debajo del 35%. Y todo esto fue generado primero
por la esposa. Vos sabés que el punto de partida, uno siempre intenta como periodista decir, a ver, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Dónde empezó a cambiar la imagen del presidente? ¿Qué fue el hecho que alteró la percepción social sobre su gestión? Bueno, hay como una coincidencia que fue el famoso discurso en Davos, en este foro económico mundial, donde totalmente fuera de agenda el presidente arremetió contra toda la agenda mundial de mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier lugar del planeta. Esta decisión de criticar las políticas de defensa o de mejora del medio ambiente, esta decisión de criticar las políticas de defensa de la igualdad entre el hombre y la mujer, todas estas políticas que criticó Milei cayeron muy mal en la sociedad argentina. Y a partir de ese momento empezó a cambiar el humor social. Se sumó a eso algunos desaciertos muy grandes, muy fuertes, muy profundos, una mala praxis notable en la administración de la política monetaria y cambiaria. Y bueno, vos sabés que cuando los resultados económicos no te acompañan, las diferencias políticas se potencian. Y eso es lo que están percibiendo la sociedad argentina, que los resultados económicos no están llegando, que el sacrificio que se le pidió no está teniendo resultados, no ven un horizonte, no ven que haya un mejor bienestar al final de este proceso de ajuste. Por lo tanto, todas las diferencias con sus posiciones políticas empiezan a potenciarse y eso está generando esta ruptura en la percepción de la sociedad respecto de su gestión y veremos si sigue evolucionando. Todo indica que con el transcurrir de estas últimas semanas creció el descontento sobre la administración de Milei. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cuál es la versión oficial? ¿Cuál es la reacción tanto del presidente Milei como de su hermana Karina ante estas denuncias de corrupción a propósito entonces de estas sobornos, de estas coimas, como se dice en Argentina, a propósito de la compra de medicamentos? ¿Qué dicen ellos? Bueno, en principio no hubo mucha respuesta, quedaron congelados, les costó reaccionar. La primera defensa de Milei es esos audios fueron grabados por un espionaje que involucró a Rusia, a Venezuela y a todos y al kirchnerismo como algo global, que se le infiltraron en la Casa de Gobierno y en la presidencia de la Cámara de Diputados para obtener esos audios. Pero incluso se llevó una denuncia a la justicia en esos términos que causó, la verdad que más risa que seriedad en Argentina. Y después Milei defendió muy fuerte a su hermana, lo hizo públicamente, lo hizo en entrevista, lo hizo en el discurso de cierre de la campaña bonaerense, diciendo que su hermana es honesta. Pero bueno, los audios están, las sospechas están y va a ser el gobierno. En estos casos se invierte la carga de la prueba. La sociedad no exige que se demuestre que Karina recibió ese famoso 3%. Es Karina la que va a tener que demostrar que no lo recibió. Es el gobierno el que va a tener que demostrar que no es corrupto. Porque la percepción social ya aceptó como válido la existencia y la realidad de esos audios y por lo tanto para la sociedad argentina es un hecho concreto que hay corrupción en la administración de Milei. Por lo tanto va a ser el gobierno el que tenga que demostrar, si es que lo puede hacer, que esos casos de corrupción no existieron. Y uno cree que va a estar difícil que puedan demostrar eso. Fernando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Fernando Alonso directamente desde Buenos Aires. Hablamos del escándalo de corrupción que apunta a los hermanos Javier y Karina Milei. Fernando, periodista. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Fernando Alonso directamente desde Buenos Aires. Fernando, periodista, estamos hablando de los escándalos de corrupción que apuntan a los hermanos Javier y Karina Milei. Fernando, acá estábamos hablando de este más reciente escándalo, digamos, de los sobornos en torno a estas compras de medicamentos que irían a parar a la hermana del presidente, a Karina Milei, pero antes también hubo lo que se le llamó una criptoestafa con la criptomoneda Libra, en donde por lo menos las denuncias es también que el presidente Milei participó o promocionó el lanzamiento de esta criptomoneda y que de alguna forma también su hermana está salpicada en esta estafa. ¿Dónde estamos? Y cuéntanos cómo fue exactamente que se ejecutó la estafa. Bueno, recién hablábamos de los puntos de partida de este quiebre en la percepción de la sociedad argentina respecto de la gestión de Milei. Y después de Davos, ese fue el segundo hecho que causó indignación. La difusión, la percepción en la sociedad de que Milei había sido el protagonista principal de la estafa Libra. La estafa Libra fue el lanzamiento de una criptomoneda, de un meme coins, como se lo conoce, porque no son monedas que estén destinadas a generar algún negocio económico, financiero, sino son monedas para la diversión, porque no tienen ningún valor, ningún activo, nada subyacente que le dé estabilidad o que genere interés en su tenencia. Bueno, Milei fue el que promocionó el lanzamiento de esta criptomoneda a través de un tuit en la red social y que sostuvo durante varias horas. Aún después de que había ya serias sospechas de que eso era una estafa, el presidente, incluso en chat privado con periodistas, decía, no, soy yo, nadie me hackeó mi cuenta, yo puse el posteo, yo lo voy a sostener. Tardó por lo menos 4 o 5 horas en dar de baja el posteo, alimentando a los inversores a que compren esta moneda. A partir de la confirmación de que fue una gran estafa, recordemos, la cripto logró recaudar más de 100 millones de dólares, unos 120 millones de dólares, y enseguida se desplomó su valor hasta valer centavos de dólar, que todavía uno puede comprarla en esas billeteras virtuales, todavía está disponible si alguno se anima a entrar ahí. Estos 100 millones de dólares se sospechan que parte fue directamente a las cuentas de Karina y de Javier Milei. Y ahí recién esta semana se logró conformar en la Cámara de Diputados de Argentina una comisión investigadora que ya citó a Karina Milei para que asista al Congreso a dar una explicación sobre esto y que le envió un cuestionario para que el presidente Milei responda. La comisión investigadora tiene muchas atribuciones en Argentina. Puede obligar a presentarse a cualquier ciudadano argentino, incluso a funcionarios del gobierno. Así que estamos muy atentos a cómo evoluciona. El gobierno logró durante varios meses frenar la constitución de esta comisión, pero a partir del gran descontento social se alteró un poco la relación de fuerza en la Cámara de Diputados y entonces esta semana se pudo poner en funcionamiento. Ahí te digo sinceramente mucha expectativa de que se pueda avanzar en esta investigación. Sabemos que la justicia de Estados Unidos lo investiga, pero también sabemos que la justicia de Estados Unidos todavía no quiere llegar a implicar a un presidente, y menos a un presidente que se supone, se presume, se cree aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uno sabe que más tarde o más temprano se van a aclarar las cosas y Milei va a quedar involucrado, tanto en la justicia de Estados Unidos como en las causas que se tramitan en la justicia argentina, porque su vinculación con la estafa es muy clara, es muy directa, hay muchos
denuncias de maniobras con los fondos que dan coincidencia temporal entre reuniones que tuvo Milei y movimientos de fondo en estas billeteras virtuales. Así que hay expectativa de que se pueda esclarecer o se pueda avanzar en esta investigación. Y no hay dos sin tres, Fernando, y acá tenemos también otro tema y es que llegan valijas, como decimos en el Río de la Plata, o maletas al aeropuerto en Buenos Aires y eluden el control aduanero. Cuéntanos. Sí, no tengo presente ahora el nombre de la mujer, pero que es una activa militante política de la derecha en Miami, que llegó a Argentina en un vuelo privado con unas 14 valijas. Después intentaron decir que esas valijas pertenecían a la tripulación del avión y algunas de ellas, pero bueno, en concreto había esa cantidad y pasaron el Ezeiza al aeropuerto internacional sin los controles habituales. No pasaron ni por los escáneres, ni fueron abiertas manualmente, ni se revisó cuál era su contenido. El gobierno intentó desviar también esta investigación, negó la existencia de ese vuelo, negó la existencia o la presunta violación de las normas aduaneras, pero después se conocieron videos donde claramente se ve a este grupo de personas ingresar a la Argentina sin ser detenidos, sin ser revisados, sin ningún tipo de control. Y siempre hay sospecha de qué es lo que hay en una maleta que no se controla cuando alguien pide que no se controle. Porque bueno, puede pasar que algún funcionario aduanero esté distraído y una maleta pase y sea una maleta de un viajero normal. Pero cuando alguien pide, este vuelo no se revisa, y ese vuelo no se revisa, ingresan las maletas al país, bueno, siempre está la sospecha de qué es lo que traían, ¿no? Por último, entonces, Fernando, elecciones legislativas antes de fin de año, en noviembre. ¿Cómo puede jugar entonces este panorama que huele a corrupción o por lo menos de denuncias de corrupción y cómo podría afectar fuera lo que fuera el resultado el resto del mandato de Milei? Las elecciones pasamos este domingo próximo, elecciones bonaerenses, ¿no? Se eligen autoridades solo de la provincia. Pero el 26 de octubre tenemos las elecciones legislativas de medio término. Ahí todo el país va a ir a votar para elegir diputados y senadores. Y esa es debería ser el verdadero plebiscito a la gestión de Milei. El gobierno inició la campaña estimando que iba a obtener un 50% de los votos a nivel nacional en estas elecciones de octubre. Después bajó esa aspiración a un 40%. Hoy algunos voceros dicen, bueno, si pasamos los 35% de los votos a nivel nacional nos podemos dar por satisfechos. Lo concreto es que viene perdiendo popularidad y viene perdiendo apoyo. La última elección en Corrientes, en la provincia de Corrientes, una de las menos pobladas, una de las provincias más atrasadas socioeconómicamente de Argentina, que tiene un calendario electoral distinto al resto del país, eligió gobernador y ahí La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, llegó cuarto. Fueron con la pretensión de ganar la gobernación y terminó cuarto. Se está dando un proceso donde muchos de los gobernadores argentinos empezaron a restar apoyo al presidente y empezaron a gestar otros movimientos políticos. Y hoy creemos que la expectativa a nivel nacional es que haya tres grandes fuerzas. La tradicional del peronismo, la que responde al presidente Javier Milei, está La Libertad Avanza, y una tercera posición que busca ubicarse por el centro, que tiene apoyo de gobernadores importantes como el de la provincia de Córdoba, como el de la provincia de Santa Fe, que son dos de las provincias más grandes en nivel de población y en Producto Interno Bruto de la Argentina. Están buscando esta tercera vía más de centro,
Uno podría decirle, uno podría pensar, uno podría imaginarse como el mileísmo, pero de buenos modales. Un gobierno con ideas o un movimiento con ideas económicas más cercanas al liberalismo, pero sin extremismo, sin esta vocación del presidente Milei de destruir todo lo que toca, de dar de baja todos los programas que existen en Argentina, de maltratar, como lo dice él, no estoy usando otros términos que lo que usa él, maltratar a la sociedad. Así que veremos qué es lo que surge de las urnas. Lo cierto es que el presidente Milei va a tener 2 años muy difíciles a partir de estas elecciones si no logra obtener por lo menos el 83 diputados que le garanticen que no pueda avanzar en la Cámara de Diputados argentina ningún proceso de juicio político, o que puedan sostener los vetos que el presidente disponga a las leyes que se aprueban. Esa es la meta que se fijaron, sumar 83 diputados. Cuando arrancó la campaña electoral parecía posible. Hoy se ve con mucha más preocupación desde el gobierno poder llegar a esas cifras. Si no la alcanza, si no llegan esos 83 diputados, los mercados pueden llegar a castigarlo muy, muy fuerte, a preocuparse y a generar una corrida que uno en Argentina nunca sabe dónde termina. Fernando Alonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue para mí un gusto haber participado en tu programa, algo que uno siempre tiene muy presente.